Muy bien. Puede haber cogido las playas de Malibú en vez de meternos en los caños de Arizona, pero en fin. Pero no, es verdad, sí, porque hay 3 éxodos muy conocidos. Uno es el más conocido, que es el de los judíos, ¿no? Con Yahvé a la cabeza, transportándoles por distintos lugares y haciendo todos los rodeos posibles, ¿no? Para que tardaran más. Bueno, es una especie de camino iniciático, ¿no? Pero también le pasó con el pueblo azteca, que es menos conocido posiblemente, con el dios Huitzilopochtli, que también les hace trastadas parecidas, y luego este tercer éxodo de los Hopi y de los Tuñis, que también tiene unas mitologías muy parecidas a los Hopi. Bueno, luego hay una miniatura que son los mormones, que está bien muy llamativo, pero bueno. Pero en este caso sí, fíjate, cuando esto empieza a trascender, que un poco lo que decía Carlos, tiene ciertos paralelismos con el pueblo de Ogón y con todos esos dioses instructores que supuestamente vienen de un planeta que orbitaría Sirio, entendido como un sistema antes binario, y ya se sabe que es un sistema triple que ya venía recogido dentro de esas tradiciones orales y que luego un antropólogo recoge en su momento, ¿no? O 2 antropólogos franceses, que era Michel Griol. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido, pero en este caso el que se interesa es un ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, que tú conoces también muy bien, Bruno, porque siempre se interesó un poco por esta fenomenología ufológica, pero en los textos sagrados. Bueno, por ejemplo, en la visión de Ezequiel, la famosa rueda. Entonces él, y bueno, y por supuesto también Daniken, que estaba metido en todas las aventuras y en todas las peleas estas cosmológicas, pues se acercan en el año 1970 a hablar con alguien que consideran que puede ser el representante más idóneo para que les cuente este tipo de tradiciones, y hablan con el jefe Oso Blanco. Bueno, pues una de las conclusiones que le cuentan sobre todo a Joseph Blumrich, que es el que lo deja luego por escrito, y por lo menos de una forma más seria, sobre todo por la formación científica que tenía Blumrich, ingeniero de la NASA, te resume un poco, porque yo creo que es muy significativo para darnos cuenta ante qué criatura nos estamos encontrando y que luego dejan ese pozo tan sólido en esa mitología tanto de los Tuñis como de los Hopi. Bueno, dentro de esas conclusiones decía, por ejemplo, que tenían un cuerpo físico estos cachinas, que tenían apariencia de hombres, en muchos aspectos se comportaban como hombres, pero disponían de unos conocimientos muy superiores a los hombres, con lo cual ahí se les entronca con esos dioses instructores que forman parte también de otras mitologías. Poseían artefactos voladores y un escudo que rechazaba los proyectiles enemigos a elevada altura. O sea, que fíjate que te está hablando incluso de una tecnología, bueno, por supuesto, muy superior a la que había en aquella época, porque no lo remiten a una época cronológica concreta, pero por supuesto... Pero se ha calculado, lo verás cómo se ha calculado, que es genial. Estamos hablando de una época donde esto era impensable, ni siquiera impensable para la mitología, que ya ves que en muchos casos es muy imaginativa, ¿no? Pues hablan de artefactos voladores y hablan de esto, de un escudo protector contra cualquier arma que se pudiera, o cualquier proyectil que se les pudiera arrojar. Así que estamos hablando de guerras de los dioses. Exacto, estaba pensando que quien se quiere defender de algo es porque piensa que tiene alguien que le ataca, ¿no? Los humanos en esa época, bueno, pues nos tiraran piedras, no sé yo. Otra característica que recoge Joseph Blumrich: eran además capaces de engendrar niños en las mujeres humanas, pero sin mediar contacto sexual. Eso es importantísimo. Pero esto también les aproxima muchísimo al Ramayana, además de al Majábharata. O a la Biblia. O a la Biblia, en donde, por mucho que nos rasguemos las vestiduras, sí habla de esos dioses que entraban en contacto físico con las mujeres y que tenían herencia y podían tener hijos con Claro, con pero en las este caso mujeres, fíjate ¿no? que especifican claramente que es sin contacto sexual. Quiere decir que había un tipo de ingeniería genética para producir, bueno, pues una especie de raza híbrida, ¿no? Que sí les interesaba a las mujeres como receptoras de estos embriones, ¿no?, extraterrestres, vamos a llamarlo así, o cachinas, y que luego, a través de sus métodos sofisticados y tecnológicos, pues nacían esos niños. Eso queda muy recogido, además, de una forma como muy palpable, ¿no?, en esas mitologías de los Hopis. Y 2 últimas características. Eran, bueno, a todo ello, ¿no?, habría que sumar esas habilidades que los humanos aprendieron de los cachinas. Una de las cuales, la más importante, es decir, estamos hablando tanto de los Hopis como de los Tuñis, era el corte y transporte de enormes bloques de piedra, y eso es lo que le permitía construir túneles e instalaciones subterráneas. Es decir, esta tecnología arquitectónica no era propia de los Hopis, sino que la habían heredado directamente de lo que los cachinas les habían entregado, tanto como conocimientos, incluso como herramientas para poder hacer esos cortes perfectos en los bloques de piedra, con lo cual nos remite, en este caso, a los egipcios. A todas esas civilizaciones que efectuaron grandes construcciones de una forma aparentemente inexplicable y que determinadas tradiciones asocian esa fuente de conocimiento a seres llegados desde fuera. Además pero esto sí que nos evoca, perdona, Carlos, a los dioses instructores. Claro, pero es que hay algo fascinante más en la historia de los Hopi. Bueno,
hay dos problemas. Se intentó calcular cuál era el momento, el tiempo en el cual se había producido el contacto entre los Kachinas y los antepasados de los Hopi. Porque, atención, los Hopi no dice que sea con ellos, dice que era con sus antepasados, en un tiempo muy remoto, que nos lleva claramente a la prehistoria. Bueno, lo curioso es decir, los pueblos vecinos de los Hopi, como los pueblos endene, como los navajos, los apache, se sabe de dónde vienen perfectamente. Se sabe que vienen del centro de Alaska porque su migración es la más reciente de todos los indios americanos. Llegan en un tiempo relativamente moderno. Sin embargo, el caso de los Hopi no. Los Hopi llevan muchísimo más tiempo. Y probablemente es uno de los pueblos que están relacionados, como todo el grupo Utoazteca, con las viejísimas culturas del Pleistoceno americano. Es decir, que fueron probablemente de los primeros pueblos que llevaron a lo que es el continente americano. Con lo cual nos estamos colocando de nuevo en la fecha de 10.000 años. Hacia atrás, porque es 10 veces el tiempo de sus antiguas ciudades. Y sabe que las ciudades Hopi más antiguas, construidas ya en su emplazamiento actual, en Arizona y Nuevo México, y su cultura tienen aproximadamente, se remontan unos 1000 años sus tradiciones orales más lejanas. O sea, hay ciudades pueblo como Acoma que tienen aproximadamente unos 1000. Entonces, eso nos pondría en el siglo IX de la era cristiana aproximadamente. Si lo multiplicas por 10, que es el tiempo, te estás llevando, afortunadamente, pero casi con toda precisión, a la apertura de la gran entrada entre los hielos que hizo o permitió definitivamente al ser humano entrar en América. Con lo cual, cuando los Kachinas les trasladaron a su lugar, ellos ya estaban en América. Pero estamos retrocediendo hace 10.000 años. Claro, pero fíjate, todavía un dato importante porque nos conecta con esas civilizaciones madre, con esos continentes desaparecidos. Porque dentro de esa mitología de los Hopi, ¿no? Un poco completando lo que está diciendo. Claro, dice que los antepasados de los Hopi, cuando hablamos de los antepasados, es decir, estamos hablando de esos 10.000 años atrás, vivían en un continente en el Pacífico que se llamaba Cáscara. El famoso Cáscara. Exacto. Pero que al ser en el Pacífico, evidentemente no estamos hablando de la Atlántida. ¿Os acordáis que siempre se habla de Mu o de Lemuria? En fin, depende de la mitología o de la tradición que cojamos. Es decir, ese gran continente que estaba en el Pacífico que cuando se hunde, cuando desaparece, y también sospechosamente en la misma época donde desaparece también la Atlántida, luego deja una serie de islas, una miríada de islas, que es lo que forma parte ahora, por ejemplo, de las islas de los mares del sur, con tecnologías sorprendentes. Entre ellas, por ejemplo, Nanmadol, que le dedicamos una vez un monográfico. Y con el tallado de piedras sorprendente del Jesús acaba de decir lo importante, claro. Lo que les llama la atención a los españoles cuando se adentran en territorio Hopi. De hecho, Oñate está convencido, Oñate cuando llega a Nuevo México está convencido de que si se dirige hacia el este puede llegar con seguridad a las costas del Golfo de México y si se dirige hacia el oeste puede conectar con el Pacífico. De hecho, Oñate hace 3 intentos, llega incluso a Baja California en uno de los viajes, porque intenta llegar al Pacífico para intentar ver si las naves con las que tiene que coordinarse Sebastián de Vizcaíno, que van caminando por las costas de California, en realidad estaba lejísimos de Nuevo México. Pero él piensa que no, que tiene razón, que en realidad está muy cerca del mar, porque los Hopi tienen palabras que recuerdan el mar. Pero es que los Hopi no han visto el mar nunca. Ese es el problema. Entonces, decir, ahí hay algo que no encajaba. Entonces siempre se pensó que era un error geográfico, que los españoles no tenían ni idea, y que en realidad, pero claro, cuando ellos dicen la verdad en sus memoriales, que es que no, que las palabras de los pueblos sí conocían el mar, y los barcos, y la navegación. O sea, formaban parte, sin saber muy bien cómo, de su mitología, de su continente primordial, de la famosa Cáscara, de la cual ellos habían salido, y habían sido transportados por el aire hasta su lugar definitivo. Pero, ¿dónde ha quedado reflejada esa mitología? Nosotros tenemos los textos, es tradición la Biblia, cuando hablamos, tradición oral todo, porque los Hopi no escriben. Entonces la tradición oral estuvo a punto de perderse a finales del siglo XIX cuando los Hopi se quedaron reducidos a una exigua minoría que estuvo a punto de extinguirse como pueblo. Afortunadamente a principios del siglo XX empezaron a reconstruirse como nación. Ellos nunca tuvieron la autonomía suficiente como para ser considerada una nación autónoma capaz de tener su propia reserva. De hecho, como he dicho, están integrados en la Reserva Federal del Pueblo Navajo, que es ahora mismo la tribu más numerosa de los Estados Unidos. Y a partir de la concesión de nacionalidad en el año 26, porque hasta el año 26 no fueron ciudadanos norteamericanos, poco a poco se fue empezando a conocer su cultura por parte de los norteamericanos, y como he dicho, en los años 70 es cuando se descubren de golpe. Además es curioso que los pusiera de moda no fuera como en el caso por ejemplo de los indios pueblo del sur, donde intervinieron mucha gente vinculada a la contracultura californiana, sino que fue curiosamente un ingeniero de la NASA, como ha explicado Jesús muy bien, el que se dio cuenta que las tradiciones legendarias de los Hopi ocultaban un secreto muy muy importante que les ponía en relación con las grandes civilizaciones del centro de Asia. Entonces es algo tan llamativo y tan especial. Por ejemplo, es que ¿qué sentido tiene lo de las guerras de los dioses? Es que se aproxima mucho al Mahabharata y al Ramayana. Hay como una especie de vinculación extraña a un pasado muy 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 lejano que nosotros conocemos a través de las leyendas hindúes,
después, pero que se conocen en otros sitios del mundo, pues bueno, pues porque aparecen también en leyendas chinas o incluso japonesas. Y a día de hoy los indios Hopi o cualquiera de estas tribus indias del sur de los Estados Unidos rinde algún tipo de culto al recuerdo o a aquellos dioses instructores. Muy poquitos, básicamente solo los Hopi, porque los Hopi son básicamente todavía paganos, pero el resto no, porque las grandes tribus indias de las grandes zonas centrales, de lo que era el territorio enviando a todas las tribus que echaron del este del Mississippi, que fue lo que hoy es Oklahoma, están cristianizadas prácticamente todas. Es decir, hay una especie, luego, bueno, mantienen costumbres, pero se han perdido mucho. Sin embargo, los Hopi no, las mantienen muy puras. Ten en cuenta, son muy poquitos, viven aislados y están cabreados con sus vecinos, con lo cual eso les ha permitido permanecer una especie de aislamiento. Exacto, un aislamiento cultural. Que es lo que, bueno, lo que pasa que hay en los últimos años se han dado cuenta del potencial de sus historias. O sea, no son idiotas. Entonces, en vez de montar un casino, que es lo que hacen todos los demás, pues estos lo que han decidido es que están aprovechando claramente el que saben que cuentan con una de las mitologías más originales del mundo. Entonces, esto lo están empezando a aprovechar, pero no son bobos. Aparte de todo, la ciudad importante americana más cercana que tienen, que es Santa Fe, es uno de los emporios culturales de Estados Unidos, una preciosidad. Entonces, es un sitio donde saben que tienen audiencia, donde es fácil que haya un montón de gente que, bueno, que movidos ahora por las historias de la nueva era y demás, les hacen deco. Entonces, eso lo están aprovechando un poquitín, con lo cual últimamente digamos que lo han exagerado algo. Pero hasta los años 70 eran tradiciones muy puras, y como se conocen, ahí nos quedamos. Lo que se ha hecho después... Sí, ¿cómo han evolucionado los discos voladores de escudos llameantes a auténticos platillos? Pues bueno, esa es una historia más rara, pero... Y ya para ir concluyendo, esa mitología... Y esta pregunta se puede extrapolar a cualquiera de las tradiciones que existen respecto a numerosos pueblos sobre estos visitantes llegados desde las estrellas o desde donde sea. Ahí tenemos solo mitología, solo el reflejo de una serie de arquetipos, de una serie de ideales, o esconden algo más allá de eso. Yo tengo una cosa muy clara, esconden desde luego contacto cultural con Asia, seguro, muy antiguo, antiquísimo, pero es la única prueba de memoria que existe de verdad de que en algún momento los pueblos de lo que hoy es América del Norte estuvieron en Asia. O sea, claramente, desde luego, está clarísimo que en el caso de los Hopi hay una memoria borrosísima de un contacto con una tradición que procede de Asia. Esconde muchísimas cosas, porque yo creo que estamos hablando de una de las mitologías más ricas que tenemos ahora en este planeta. Lo que pasa es que era desconocida prácticamente hasta hace nada, y eso es lo que ha posibilitado que se haya mantenido, bueno, de alguna forma virgen, ¿no? Porque no ha sido contaminada pues por otros intereses creados, es decir, hasta ahí ha estado prácticamente inalterada hasta los años 70, y cuando empezó a ser conocida, sobre todo en los años 80, cuando se empiezan a publicar libros y se dan cuenta que los cachinas era algo más que un símbolo, que una máscara o que una muñeca. Es decir, porque se les sigue rindiendo tributo todavía a los cachinas haciendo este tipo de cosas, es decir, elaborando máscaras, elaborando muñecos que llaman cachinas, que siguen estrictamente la forma de elaboración que sus maestros o sus sabios les propusieron como diseño. Y fíjate que son máscaras demoníacas, máscaras que no son tampoco muy agradables de ver, que son monstruosas, pero que en definitiva están reflejando esos sabios que respetan, y porque saben que esos sabios no solo forman parte de sus mitologías pasadas, sino que siguen siendo y siguen estando presentes en la actualidad. Pero es una mitología tan rica que incluso nos hablan del planeta del que procedían los cachinas, que sería largo extender. Nos hablan de las guerras que hubo, por ejemplo, en el Pacífico, y cómo ese continente tuvo guerras con otro continente, y como consecuencia de eso uno se hunde. Pero es que estamos hablando de mitología que ahora forman parte de indios que están en Arizona, que no estamos hablando del Mahayana o del Mahabharata o del Ramayana, que sí que esa tradición, esa mitología ha sido muy rica a la hora de exponerse incluso en el siglo XIX y muy bien entrado el siglo XX. Es decir, eso es lo que nos permite ahora poder extraer estas conclusiones tan ricas, que no nos habla solo de esos contactos culturales con el Pacífico, sino que nos habla directamente de un contacto con extraterrestres. Para que un oyente español lo entienda, esto es como si hubiera sobrevivido en un pequeño valle del norte de España la gente que pintó las cuevas de Altamira, porque son contemporáneos de la llegada de los pueblos utaztecas a las mesetas centrales de Arizona y Nuevo México. Entonces, decir que cuando llegan hace 10.000 años, aproximadamente cuando entra el ser humano en América. Entonces, quiero decir, la verdad es que es una cosa tan sorprendente el que alguien haya podido mantener una especie de contacto cultural tan lejano con esas reminiscencias asiáticas, que a mí como mínimo me parece por lo menos llamativo. Además,
hay que aprovechar para verlo porque los Hopi tienen actualmente un centro cultural, un museo, un hotel, es decir, están degenerando. Como se están haciendo ricos, entonces esto se va a acabar pronto. Están en el siglo XXI. Cada vez más. Que al final no les va a ayudar, seguramente, porque perderemos ese aislamiento cultural. Hombre, no lo sé. Los seminolos han comprado Jarro Café, tampoco es que se quejen mucho. No, y son multimillonarios. Muchas gracias, Jesús, Carlos. Nos escuchamos en el siguiente monográfico. Pues venga, me llevo mi cachina debajo del brazo. Yo también. Muy bien. Puede haber cogido las playas de Malibú en vez de meterlos en los caños de Arizona, pero en fin. Pero no, es verdad, sí, porque hay 3 éxodos muy conocidos. Uno es el más conocido, que es el de los judíos, ¿no? Con Yahvé a la cabeza, transportándoles por distintos lugares y haciendo todos los rodeos posibles, ¿no? Para que tardaran más. Bueno, es una especie de camino iniciático, ¿no? Pero también le pasó con las peleas estas cosmológicas, pues se acercan en el año 1970 a hablar con alguien que consideran que puede ser el representante más idóneo para que les cuente este tipo de tradiciones. Y hablan con el jefe Oso Blanco. Bueno, pues una de las conclusiones que le cuentan sobre todo a Joseph Blumrich, que es el que lo deja luego por escrito, y por lo menos de una forma más seria, sobre todo por la formación científica del pueblo azteca, que es menos conocido posiblemente, con el dios Huitzilopochtli, que también les hace trastadas parecidas, y luego este tercer éxodo de los Hopi y de los Tuñis, que también tiene unas mitologías muy parecidas a los Hopi. Bueno, luego hay una miniatura que son los mormones, que está bien muy llamativo, pero bueno. Pero en este caso sí, fíjate, cuando esto empieza a trascender, que un poco lo que decía Carlos, tiene ciertos paralelismos con el pueblo de Ogón, ocurre algo parecido, pero en este caso el que se interesa es un ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, que tú conoces también muy bien, Bruno, porque siempre se interesó un poco por esta fenomenología ufológica, pero en los textos sagrados. Bueno, por ejemplo, en la visión de Ezequiel, él es que la reconstruyó, sí. Entonces él, y bueno, y por supuesto también Daniken, que estaba metido en todas las aventuras y con todos esos dioses instructores que supuestamente vienen de un planeta que orbitaría Sirio, entendido como un sistema antes binario, y ya se sabe que es un sistema triple que ya venía recogido dentro de esas tradiciones orales y que luego un antropólogo recoge en su momento, ¿no? O 2 antropólogos franceses, que era Michel Griol. Bueno, pues aquí